hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos siguen fielmente cada día miércoles y cada día domingo a través de este canal de Facebook. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro estudio de día miércoles. Estamos tratando de definir algunas palabras importantes para la iglesia de hoy. Detrás de mí, ustedes ven nuestro templo. Hace mucho tiempo ya que no podemos llegar hasta aquí. Esperamos que pronto podamos volver a caminar desde nuestros hogares hacia este templo que representa tanto para nosotros como iglesia, ya que aquí tenemos nuestros amigos, nuestros hermanos, tenemos una razón para trabajar juntos, aquí adoramos a Jesús, aquí le servimos y desde aquí nos proyectamos hacia nuestro ministerio en el mundo entero. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros y pronto, esperamos más pronto, lo más pronto posible, estar una vez reunidos en el alero de nuestro templo. Dios les bendiga esta noche. Y antes de hacer cualquier otra cosa, quisiera saludar de manera especial a nuestra hermana Elizabeth Soto, que hoy está de cumpleaños y está también siguiéndonos en este momento a través del Facebook. La saludamos, esperamos que el Señor le bendiga grandemente junto a su familia. Y de una forma muy especial, saludamos esta noche a la señora Yolanda Lazo. Ella es una ciudadana de Cuba, vive en Cuba, y la abrazamos esta noche a través del Facebook, deseándole un feliz cumpleaños en el Señor. Que Dios le bendiga ahí donde está. Ella es la madre de nuestro hermano Olivan, este joven cubano que llegó junto a sus dos amigos y ahora es parte integral de nuestra comunidad cristiana, la Iglesia del Nazareno aquí en Hualpén, junto a sus otros dos amigos cubanos. Los queremos mucho a ellos tres y de manera especial Livan está esta noche escuchándonos también. Quería aprovechar este medio para saludar a su señora madre, así es que en el nombre de Jesús esperamos que sea una noche muy bendecida para ella allá en Cuba y para toda su familia. También quisiéramos recordarles las acciones higiénicas que debemos tomar debido al COVID-19. Solo tres muy sencillas. La primera de ellas es esto que se conoce como el distanciamiento social. Y en lo posible, si no tienes motivos importantes por los cuales dejar tu casa, quédate allí, en casa. ¿Ah? Quédate en tu casa. También el uso de la mascarilla hoy es obligatorio. En todos los espacios públicos, en tus desplazamientos, debes usar mascarilla para protegerte a ti mismo y también proteger a las demás personas. Qué acto más solidario este de la mascarilla. Y finalmente, lava tus manos. Cada vez que entres, salgas de algún lugar, de tu casa, por favor, lava tus manos con abundante jabón. Y de esta manera, siguiendo estas tres básicas instrucciones, podemos evitar ser contagiados o contagiar a otras personas. El miércoles pasado iniciamos una serie bíblica que hemos llamado Definiendo Palabras. Así, tan sencillo como eso. La semana pasada hablamos de prudencia y sencillez, dada la situación que nosotros hoy día vivimos como país, como ciudad, como comuna, como congregación, una situación que se repite en el mundo entero. Más que nunca debemos adoptar esa actitud de prudencia y de sencillez que Jesús nos recomienda. No
no tenemos que hacer ningún tipo de ostentación de nuestra fe, ya que hoy día no está en juego nuestra fe en Jesucristo, está en juego nuestra salud. Por tanto, no podemos nosotros abusar de nuestra condición cristiana y asumir una actitud arrogante frente a toda nuestra sociedad, haciendo uso equivocado de nuestra fe, de nuestra relación con Jesús, y exponiéndonos y exponiendo a otras personas. Así es que venían muy al dedillo estas dos expresiones que Jesús nos enseña a respetar: ser prudentes y sencillos. Y esta tarde, o esta noche ya, vamos a hablar de otra palabra muy significativa en estos días, que es la palabra compasión. Pero antes de entrar a nuestro estudio, nosotros vamos a orar. Hay muchas necesidades a través del teléfono, a través del WhatsApp, a través de otras redes sociales. Estamos en comunicación con gran parte de la hermandad de nuestra iglesia y estamos haciendo ese recorrido telefónico necesario. También he tenido la ocasión de visitar a algunos hermanos nuestros a una distancia prudente o a través de cierta protección, y verlos y saludarlos y saber que están bien. Hay varios hermanos que están enfermos, vecinos nuestros de acá que están enfermos. Algunos están estresados por esta situación, algunos angustiados por la vida de sus hijos, de sus amigos, no saben para cuál va a ser el resultado de todo esto. Ya hay personas que están comenzando a sufrir escasez económica por la carencia de trabajo o por recibir una remuneración menor. Así es que tenemos harto por qué orar esta noche juntos, pero sobre todas las cosas dar gracias al Señor, porque dentro de todas estas cosas Él nos ha cuidado, nos ha bendecido, nos ha provisto. Ya la mayoría de los hermanos de Boca Sur están en sus casas saliendo de la crisis, y algunos ya con carnet de alta. Solo una hermana sigue hospitalizada por problemas anteriores que ella sufría y por algún problema que ocurrió ahí mismo en el hospital con una bacteria intrahospitalaria. Esas cosas me explicaron. Yo no entiendo muy bien todo lo que ocurre al interior de los hospitales, pero ella está siendo muy bien cuidada, muy bien atendida, y esperamos que pronto ya pueda ser de vuelta a su casa. Así que, hermanos, les comento todas estas cosas para que podamos orar con mayor intensidad, con mayor conocimiento de causa, más específicamente delante del Señor, y en sus tiempos devocionales, junto a su familia, junto a sus hijos, mencione todas estas cosas. Oremos para que el mundo conozca que Jesús sigue siendo Señor. Vamos a orar. Los invito ahí al interior de sus casas. Ustedes pueden tomar la mano de su esposa, de sus hijos, y hacer fuerza, orar juntos, tener este sentimiento de comunión tan necesario como iglesia. Vamos a orar a nuestro Señor. Padre amado, nosotros en esta noche queremos dedicar este tiempo para estudiar tu palabra, pero no podemos comenzar sin antes orar, sin antes darte las gracias, sin antes alabar y bendecir tu santo nombre, porque tú eres bueno y grande en misericordia. Nos acogemos a tu amor y a tu protección, sabiendo, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros, que tienes cuidado de nuestra familia, de nuestros hijos, a quienes abrazamos, Señor, en este momento, algunos físicamente allí, lado a lado, otros en la distancia, y queremos pedir, Señor, que tú les bendigas a todos. Padre bueno, gracias porque tú eres nuestro Dios y en ti podemos confiar, en ti podemos esperar, y sabemos, Señor, que será siempre un motivo de bendición y de expectativa y de esperanza el saber que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre bueno, ponemos también delante de este altar simbólico todas las necesidades que nuestros hermanos puedan tener. Algunos
ya están comenzando a experimentar la carencia económica. Señor, que no desesperen. Esto va a pasar, van a volver a tener su trabajo, van a volver a vivir en las condiciones previas a esta pandemia. Señor, pero con un mejor corazón, con un corazón más amoroso, más abierto, más solidario. Señor, hay hermanos enfermos, personas que también están estresadas por no poder salir a trabajar, personas que están angustiadas por sus familias, por sus hijos que están a veces lejos, por sus nietos. Señor, yo pido que tú cubras con la sangre preciosa que vertiste en la cruz del Calvario a todos nuestros hijos, que les cubra, Señor, en donde quiera que ellos estén, junto a sus propias familias, a sus propios hijos, en sus trabajos, en la distancia. Señor amado, nosotros creemos que tú puedes hacerlo. Y Padre, les bendecimos a través de la distancia y ponemos todas estas cuestiones en tu mano, Señor, en tu altar, para que tú nos ayudes a vivir confiadamente puesto nuestros ojos en Jesucristo. También, Señor, queremos bendecir en la distancia a la madre de nuestro hermano Líban, que ella está de cumpleaños. Señor, que ella pueda recibir el cariño de su hijo a través de esta oración, que pueda recibir el cariño de nuestra iglesia a través de nuestra oración. Señor, que pueda recibir un toque de tu amor especial esta noche que está cumpliendo un año más de vida. Que la señora Yolanda, Señor, pueda conocer que Jesús la ama profundamente y que está cuidando aquí de su hijo Líban a tantos y tantos kilómetros de su hogar. Señor, gracias por Elizabeth también, que está cumpliendo años, y por todos los otros hermanos que están hoy día celebrando un año más de vida. Queremos, Señor, en Elizabeth pedir que tu bendición se derrame sobre todos esos hermanos y amigos que hoy día celebran un año más. Padre bueno, gracias, quédate con nosotros y ayúdanos hoy día, de tal manera que aquellos que están angustiados tengan esperanza, que aquellos que están enfermos sanen, que aquellos que tienen alguna dolencia en su cuerpo, que tengan problemas de movilidad, Señor, puedan recibir también sanidad. Y Señor, sobre todas las cosas, para todas las familias esta noche, que se renueve nuestra esperanza en Jesucristo. Te amamos y queremos servirte en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en esta oración. Podríamos estar hablando mucho más tiempo, mencionar personas, saludarlos, pero el propósito de esta noche es reunirnos a estudiar la palabra de Dios. Dije que vamos a estudiar otra palabra muy importante en el desarrollo de toda la Biblia y es la palabra compasión. Según el diccionario, la compasión es el sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien, de cualquier persona, ante los males, los sufrimientos de cualquier persona. La definición nos lleva también a la expresión compasivo, que se refiere al adjetivo con que se califica una persona, es aquel que siente compasión. Eso nos dice el diccionario y yo no quiero ni aburrirlos ni tampoco pensar de que ustedes no son capaces de buscar por sí mismos en un diccionario estas definiciones, pero ya van a entender por qué razón comienzo de esta forma. En el diccionario bíblico, en tanto, el otro era el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, en el diccionario bíblico yo consulté uno que se llama el Nuevo Diccionario Bíblico, tal cual. Compasión en la Biblia, dice, es una cualidad divina y a la vez una cualidad humana. Es una cualidad que Dios nos ha transferido, que Dios ha difundido en
la especie humana. Es decir, cuando nosotros somos compasivos, estamos reflejando una actitud de Dios, un atributo de Dios. Y su traducción más propia de los originales hebreo y griego en que la palabra de Dios fue escrita es piedad, la acción de perdonar, apiadarse, la acción de una persona que tiene piedad de otra, es misericordia. Entonces, la compasión, como una expresión de los atributos de Dios que Él ha compartido con nosotros, está referida a la acción piadosa, perdonadora, compasiva, misericordiosa que Dios tiene hacia todos nosotros. De allí, nosotros podemos decir que compasión, piedad y misericordia son sinónimos. Podemos usarlas de manera alternativa sin perder el sentido de lo que significa o de lo que la palabra del Señor dice respecto a compasión. Los dos testamentos están de acuerdo en estos mismos conceptos. Compasión es tener misericordia. Entonces, esta primera definición nos lleva a tratar de entender o definir lo que significa misericordia. Entonces, la palabra misericordia, que es sinónima de compasión, es la virtud que permite, que nos relaciona, que nos inclina el ánimo a compadecernos o a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. La misericordia es una virtud que nos inclina, nos hace propensos, nos motiva, nos ayuda en nuestro ánimo, en nuestra motivación, en nuestra actitud a compadecernos de los sufrimientos y miserias ajenas. Desde esa perspectiva, entonces, la misericordia es un atributo de Dios que tiene la virtud de perdonar los pecados y miserias de sus criaturas. Entonces, fíjense, Dios expresa su misericordia y nosotros recordamos al profeta en el Antiguo Testamento diciéndonos desde esos siglos hasta hoy día que Dios renueva sus misericordias cada día, cada mañana para nosotros. Dios renueva esta capacidad de perdonar nuestros pecados, de entender las miserias humanas, de entender nuestras pequeñeces, nuestras debilidades, nuestras faltas. Cada mañana el Señor renueva su misericordia hacia nosotros. Pero ahí aparece la palabra virtud. Y virtud es el hábito de obrar bien más allá de la ley por solo la bondad. Por solo la bondad. Eso es virtud. Es el hábito de obrar bien más allá de la ley por solo la motivación de la bondad. Y además es la conformidad con la razón natural. Es la conformidad con la razón natural. Es el actuar recto, es el actuar con fuerza, es el actuar con vigor y con valor. Entonces la virtud
resume en su solo concepto la expresión de la bondad. Pero la bondad no es pasiva. La bondad no es una cuestión que nos deje a nosotros solo de observadores. Dice que nosotros debemos actuar conforme a la razón natural, con rectitud, con fuerza, con vigor y con valor. Eso implica determinación. Entonces ahora nosotros tenemos ahí en la pantalla los tres conceptos. Compasión, que nos llevó a la definición de misericordia. La misericordia como un atributo de Dios que Él comparte con nosotros los seres humanos, es una virtud, y eso nos llevó a definir lo que es virtud. Los tres conceptos están ligados. Entonces, si nosotros queremos ser personas virtuosas, debemos actuar con misericordia y con compasión. La compasión es un acto virtuoso que implica la misericordia, o bien, si nosotros actuamos con misericordia, en realidad estamos siendo virtuosamente compasivos. Entonces, volvemos ahora a la definición original de compasión, incluyendo todos estos elementos. Y ahora vamos a poner ahí en la pantalla la definición nueva de compasión. No está saliendo en la pantalla la definición nueva de compasión. Así que lo voy a leer. Quería que ustedes lo leyeran ahí en su casa. Tienen que perdonarnos estos baches técnicos. Estamos aprendiendo, estamos saliendo en vivo y siempre nos pasan estos chascarros. Una vez que pase el COVID-19, vamos a hacer un resumen de todos nuestros chascarros en el proceso de transmitir nuestros cultos en Facebook para que ustedes puedan estar conectados con nosotros. Lo voy a tener que leer de mi hoja, así es que voy a bajar un poco la vista. Volvemos entonces a la definición de compasión, con estos tres elementos que están acá puestos en la pantalla. Compasión es el hábito de obrar bien, extendiendo el perdón a los pecadores, compadeciéndonos de sus miserias y sufrimientos, con la expresión más alta de la misericordia y la piedad de Dios, ejercida con rectitud y fuerza, vigor y valentía. Eso es compasión. Compasión no es un acto lastimero, no es tener una actitud de superioridad frente al dolor de las otras personas, no es sentir que nosotros somos favorecidos y las otras personas son desgraciadas. Compasión es una acción, es el hábito de obrar bien, extendiendo el perdón a los pecadores, compadeciéndonos de sus miserias y sufrimientos, expresando con fuerza la misericordia de Dios y la piedad de Dios hacia todas las personas, ejercida con rectitud, sin dobleces, sin esperar nada a cambio, sin tratar de obtener alguna ganancia de nuestra actitud compasiva, con fuerza, con empuje, con empeño, con vigor, con vida, con pasión y con valor. Con valor, ser valientes. Los cristianos debemos expresar todas estas cosas en nuestras actitudes. Ahora dijimos que este es un estudio bíblico. Por tanto, vamos a leer la palabra de Dios donde se expresa con mucha fuerza la expresión de Jesús, cómo Él miraba a los pecadores, cómo Él miraba a la gente marginada, cómo Él miraba a los pobres de su época. Y el texto utiliza la palabra compasión. Vamos a
a ver el texto entonces, ahí en Mateo 9. Ahí está saliendo el primer, los primeros versículos. Mateo 9. Versos 35 al 38. Ustedes pueden leerlo desde la pantalla. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Un tremendo texto. 35, 36, 37 y 38 del capítulo 9 de Mateo. Un pasaje extraordinario. Jesús ha venido sanando a mucha gente. Si ustedes leen los pasajes anteriores, Él ha sanado a personas con problemas de movilidad, paralíticos, ha echado fuera demonios, ha resucitado personas, ha dado de comer a la gente, y llega un momento en que el autor del libro de Mateo hace un resumen de toda esa actividad de Jesús, y él señala que Jesús recorría todas las aldeas, las ciudades, los pueblos de su época, las comunidades de su época, haciendo una predicación evangélica extraordinaria. Él mostrándose como una persona que vino a servir, a estar con la gente pobre, a estar con los marginados, a estar con los débiles de este mundo. El autor de Mateo resume diciéndonos que él enseñaba, predicaba, sanaba a las personas que estaban a su alrededor. Y en este momento, viendo la imposibilidad física de alcanzar a todas las personas de Israel, a todas las personas de las otras naciones que estaban fuera de Israel, él mirando a la gente a la distancia, una multitud de personas, el autor de Mateo dice: tuvo compasión de esas personas. Jesús resume en su propia vida, en su propia actitud, lo que significa ser compasivo. Hay muchos textos en la palabra del Señor que nos muestran esta calidad de amor, esta virtud de Jesús. En una ocasión, una mujer viuda iba rumbo al cementerio con un cortejo porque su único hijo había fallecido. Eso condenaba a la mujer a la miseria, a la pobreza más absoluta.
y sin que mediara la solicitud de ninguna persona, Jesús, conociendo la sociedad de la época, conociendo la actitud de los seres humanos, sabiendo en qué condiciones esa mujer iba a quedar, se acercó y resucitó a su hijo. No solamente devolvió al joven a la vida, sino que devolvió a esa mujer mayor probablemente también a la vida. No solamente resucitó de la muerte ese muchacho, sino que resucitó también esa mujer a la esperanza. Él tuvo compasión. Y nosotros podemos incorporar en esta definición de compasión el nombre de Jesús y decir, Jesús tuvo el hábito de obrar bien. Él extendió el perdón a los pecadores. Se compadeció de sus miserias y sufrimientos. Con misericordia y piedad ejerció la rectitud y fue un hombre fuerte, vigoroso y valiente. Él une el Antiguo y el Nuevo Testamento, toda la predicación de los profetas sobre justicia social, sobre solidaridad, sobre hermandad, sobre una recta y correcta distribución de la riqueza, sobre este sentimiento de igualdad que debe primar en los seres humanos. Jesús une esos conceptos de los profetas del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento en su propia práctica. La actitud de Jesús fue compasiva. Y nosotros no podemos entender el ministerio de Jesús aparte de este concepto. Si algo revela a Jesús es precisamente su compasión. Tanto el Antiguo Testamento, que fue un llamado permanente de nuestro Padre Dios al pueblo de Israel para que ellos fueran justos, fueran misericordiosos y actuaran con compasión con la viuda, con el huérfano, con el migrante, con el obrero, con la persona que estaba perdida en sus pecados. Y el concepto del Nuevo Testamento de la gracia de Dios que alcanza universalmente con su amor a todos los seres humanos. Jesús, desde el servicio, no desde el señorío, desde la humildad, no desde la autoridad, desde la igualdad y no desde el poder, nos enseñó que nuestra actitud hoy día debe ser compasiva. Cuando nosotros hoy día pensamos en esta tremenda tragedia que afecta a todo el mundo, que se llama el COVID-19, tenemos que reflexionar en cómo ha sido nuestra actitud antes de esta situación. Como iglesia, como sociedad, como comunidad, como naciones. Nosotros hemos visto cómo hasta este punto nuestra sociedad se ha empobrecido. Cómo el abuso, la injusticia se han instalado y lo hemos permitido. Cómo hemos pasado nosotros de una acción decidida a favor de aquellos hombres y mujeres marginadas a una situación de comodidad en nuestras iglesias, donde solo oramos por nuestras propias necesidades, nos cuidamos a nosotros mismos y nos preocupamos de estar bien en la mejor manera posible. En el último tiempo, cómo hemos dejado nuestra verdadera adoración al Señor por nuestras comodidades. Hemos procurado
vivir la vida de una forma en que Dios, a través de Jesús, no moleste nuestras conciencias. Y hoy día, como hemos definido en otros programas, un pequeño bicho, un bichito que no sabemos ni definir, nos tiene al borde del colapso mundial y nos hemos dado cuenta que nuestra familia importa, que nuestros abuelos importan, que nuestros niños importan, que nuestros vecinos importan. Nos hemos dado cuenta de lo importante que es el abrazo, la comunidad, la palabra de ánimo, la ofrenda generosa a favor de aquellos que tienen menos que nosotros. Este COVID-19 nos está permitiendo replantear nuestra actitud como iglesia. Después de esto debemos salir fortalecidos, debemos salir renovados y debemos salir con una actitud misionera, radical y militante. Que nuestra motivación sea la compasión que Jesús mostró en todo su ministerio y que todavía muestra a favor de todos nosotros. Jesús todavía es el Señor de la historia, es el Señor de este mundo, es el Señor de la iglesia y debe ser el Señor de nuestra vida. Y como Señor, Él tiene derecho a reclamar de nosotros una actitud realmente positiva, radicalmente militante a favor de los pobres, de los marginados, de las mujeres, de los niños, de las minorías que están siendo segregadas en todos nuestros países. Denunciar la injusticia social, esta brecha tan grande que existe entre aquellos que tienen y los que no tienen nada. La iglesia hoy, tú y yo, debemos seguir el ejemplo de Jesús. Él fue compasivo, extiende su gracia, su misericordia y su amor sobre todos los seres humanos. No solo sobre ti o sobre mí, que somos cristianos. Nosotros no somos superiores moralmente. Somos pecadores salvados por la gracia de Jesús. Y esa gracia debemos extenderla. Debemos entender que lo que somos y lo que tenemos deben estar a disposición del Señor de la iglesia y tener un ministerio eficiente basado en la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga esta noche. Bendiga a tu familia. Bendiga a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, hijas, hermanos y hermanas, amigos y amigas de nuestra iglesia. Que todos nosotros, al irnos a acostar hoy día, oremos, ya no tanto porque el Señor nos proteja, nos cuide, nos dé, nos provea, sino que tenga misericordia de tanta gente hoy día que está sufriendo porque perdió a un familiar, porque tiene angustia, porque está contagiado con el COVID-19, porque no puede ver a su mamá, a su papá, no puede ver a sus hijos, porque no puede ir a trabajar, porque perdió su trabajo, porque no sabe qué va a pasar de él en el futuro. Que hoy día, al irnos a acostar, nuestra oración refleje la compasión de Jesús. Dios te bendiga.